Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy bien, jóvenes, seamos todos bienvenidos a la clase de esta noche y hoy vamos a continuar con nuestro programa. Realmente ya nos queda poco, pues más o menos un mes, ¿no? Para culminar nuestras actividades y pues vamos a tratar de avanzar lo más convenientemente posible para todos, ¿verdad? Hoy vamos a continuar viendo lo relativo a los organismos internacionales. Hasta ahorita pues hemos visto organismos tales como la OEA, hemos visto la ONU, nos detuvimos un poco ahí, derivado de la importancia que tiene esta organización para la vida internacional. Hoy vamos a ver otra organización que sí es bastante importante también para la vida internacional, y en esta ocasión vamos a hablar de organismos políticos y vamos a hablar de la Unión Europea. Vamos a ver. Todos nosotros, estoy más que seguro, hemos oído hablar sobre la Unión Europea. ¿Qué se nos viene a la mente cuando oímos hablar de la Unión Europea? María Alejandra Reyes, la pregunta es para usted. ¿Qué viene a su mente cuando oye usted hablar de la Unión Europea? María Alejandra. María Alejandra, ¿no está usted con nosotros? Un voluntario, por favor, o voluntaria. Buenas noches, licenciado. Sí, Eddie. Pues para mí, cuando digo hablar de la Unión Europea, me imagino que es así como una alianza de todos los países que conforman Europa. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora, variando la pregunta, ¿qué saben ustedes de la Unión Europea? Juan Mario, por favor. Buenas noches, Lick, compañeros, buenas noches. Yo lo que entiendo es que la Unión Europea es un grupo de países que no solo busca mejorar su desarrollo tanto económico como social en la región, ¿verdad? Y eso lo hace
poco más fuerte. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, sí. Una última participación. Buenas noches, licenciado. Sí, Minor, buenas noches. Que son un conjunto de países que basan decisiones políticas de mayor envergadura en compras, en decisiones de ayuda, por lo menos como ejemplo lo que están enviando a Ucrania, y que se unen en decisiones que les puedan convenir tanto económicamente como políticamente. Muy bien. Sí, a manera de prolegómeno les puedo decir que la Unión Europea, pues como su denominación lo señala, ¿no? Es una unión, pero es una unión bastante integral. O sea, no es una unión solamente de nombre, porque pues a veces hay uniones que son de nombre. Por ejemplo, Centroamérica pues firma tratados, Centroamérica tiene acuerdos, pero en el fondo no hay una verdadera unidad de propósito, no hay una verdadera unidad, no hay una verdadera intención, sino que solamente son intereses muy particulares los que se logran llevar al unísono. La Unión Europea tiene bastantes aspectos dignos de imitar. Ellos tienen la zona euro, por ejemplo. ¿Qué es la zona euro? La zona euro es donde ellos manejan una moneda común. Nosotros aquí siendo, imagínense, Centroamérica, cada quien tiene su moneda y cada quien lo administra de acuerdo a, pero en la Unión Europea no. Usted va a España, a Francia, a todos esos países, ¿verdad? Italia, Dinamarca, casi llegando a Rusia, ¿no? Y ese es el problema de que pues toca las puertas de Oriente y eso ya no le gusta a la Unión, ya no a la Unión Soviética, a Rusia, a la Federación Rusa. Sin embargo, tiene mucho poder. Hace poco, hace algunos años, por ejemplo, Inglaterra era parte de la Unión Europea, aunque su moneda nunca aceptó el euro, porque ellos tienen su libre esterlina, y sin embargo ellos se salieron, llamémoslo así, se escindieron de lo que era la Unión Europea y provocó pues graves problemas a nivel de eso. Ellos tienen su Congreso, o sea, la Unión Europea tiene su foro en el cual ellos y sus decisiones son vinculantes, muy diferente a lo que es el Parlamento Centroamericano, que realmente es una payasada de institución que no tiene, solo sirve para pues pagarle a un montón de gente y gastos que realmente no tienen nada que ver con la operatividad u optimización de los recursos que debemos de buscar como administración pública. Sí, Eddie había levantado la mano, Eddie. Sí, licenciado, era solo para comentar, pero ya usted lo dijo, es algo así como ver el SICA, ¿va? Que busca la integración de Centroamérica, pero al final de cuentas nunca llegan a algo concreto. Exactamente, ¿verdad? Sin embargo, obviamente Europa es un continente, llamémoslo así, más desarrollado, más maduro, no quiere decir sin problemas, ¿no? Pero sí mucho más maduro políticamente hablando, en donde ellos sí toman posiciones, sí tienen una identidad, digamos, a pesar que Europa sabemos por lo que hemos estudiado, que también ha sido la fuente de la mayoría de conflictos a gran escala que se han librado en el mundo. Sin embargo, esa misma experiencia de alguna manera les ha ayudado a ellos a buscar ir un poco más allá, a dejar de un lado a veces nacionalismos que no llevan realmente a nada, o sea, nacionalismos, sentidos chauvinistas que no le dejan nada positivo al país
o a la zona o a la región o a la comunidad internacional, y eso ha permitido pues ese avance sociopolítico y económico. Y económico también derivado de que pues una región que se respire tranquilidad, paz, genera progreso, genera bienestar. Ese bienestar ya no solamente es un bienestar macroeconómico, porque el problema de nuestra región, y hablo de nuestra región en comparación con otras, es de que a veces el nivel macroeconómico está positivo, es decir, hay un Producto Interno Bruto que va creciente, que hay un crecimiento económico, pero eso no se refleja en la sociedad. Y lo vivimos en Guatemala. Nosotros vemos el crecimiento que se dice, ¿verdad? Bueno, que la economía se está recuperando y vemos, ¿verdad? Los números el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, la SAT, que sí, que se recauda, que hay esto y que hay aquello, que el PIB sube. El problema es que eso no se ve reflejado en los hogares. Sí, ¿por qué? Porque el dinero, porque esa ganancia está quedando en los monopolios, está quedando en las mismas manos, ¿sí? Entonces no hay distribución de riqueza. La diferencia con los países desarrollados es que el PIB sube, pero sí existe un bienestar en los hogares, lo que permite que se refleje ese crecimiento económico. No sé, en nuestros países, y hablo pues por lo menos Centroamérica, no hablar de toda Latinoamérica, pero sí de Centroamérica, sí no se ve reflejado eso, ¿sí? O sea, crece la economía y obviamente crece, porque imagínense, el petróleo ahorita, la gasolina, pues está generando muchas más ganancias en las expendedoras. Eso genera más ganancia, eso más facturación, hay más ingreso fiscal, hay más renta, pero eso está quedando en las manos de quienes operan esto. No está en las manos de la gente de la calle, no hay eso. Entonces, esos son números que engañan realmente, no son números que reflejen el bienestar. El Producto Interno Bruto es el resultado de una operación mediante la cual la ganancia o la producción se divide por los números de habitantes. Sin embargo, eso es irreal, derivado de que no implica que esto vaya a representar una verdadera mejoría en las clases bajas, ¿verdad? En el pueblo, en las personas que trabajan de a pie. Eso no significa nunca eso. Por eso hay otros indicadores, ¿verdad? Como por ejemplo indicadores de desarrollo social. Esos son los verdaderos indicadores que reflejan la prosperidad, el bienestar, en donde ahí sí que se toma en cuenta el acceso a la educación, el nivel académico, que si la gente tiene acceso, cuántas personas tienen acceso a agua potable, cuántas personas tienen acceso a la educación, a la salud. Esos son los verdaderos indicadores y donde pues obviamente nuestros países quedan a la saga, cosa que no sucede incluso hasta el alfabetismo, ¿verdad? Esos son los niveles o son los estándares que realmente se toman en cuenta. ¿Por qué vengo a eso? Porque estamos hablando o vamos a hablar de la Unión Europea como de alguna manera el continente más desarrollado, porque eso es. Aquí un compañero, vamos a ver, una compañera nos dice, buenas noches, no tengo micrófono. Su mayor logro fue la Constitución Europea, lo componen 27 países. Sí, es lo que estamos hablando, ¿no? Que realmente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que el continente, luego de las guerras mundiales provocadas por sus propios conflictos, llevadas a ultramar por ellos mismos, pues han podido de alguna manera ponerse de acuerdo. Yo no creo que se hayan
limado totalmente las asperezas de las naciones. Por ejemplo, sabemos la animadversión que durante muchos años Francia y Alemania mantuvieron, o Inglaterra, ¿verdad? Con Alemania también. Sin embargo, ellos han podido prosperar, llamémoslo de esa manera, y pues Europa es un continente próspero. No quiere decir que sea un continente donde no existe la pobreza, no estoy diciendo eso, un continente donde existen también clases bajas, existen gente desempleada, pero así como aquí en América Latina, por ejemplo, nosotros sabemos que la gente migra hacia los Estados Unidos, especialmente si nosotros vemos las noticias, si nosotros vemos pues nos informamos de una manera, nos damos cuenta de que Europa es el lugar en donde mucha gente, especialmente de África, pues viajan y tratan de hacer vida. Italia, España, hay muchos ejemplos en los cuales pues ellos viajan ilegales, ¿verdad? En este caso ellos no les toca cruzar en este caso la Santía, ¿verdad? Sino que ellos o una frontera, ¿verdad? O el río Bravo, pero ellos sí viajan el mar Mediterráneo. Viajan, les toca, pues naufragan, hay muchos a veces fallecidos en el mar Mediterráneo y pues les toca su propia travesía. Un momento, por favor. Muy bien. Continuemos, pues, jóvenes. Vamos a hablar de la Unión Europea, pues si queremos definirlo, tomen nota. La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa. A partir de la salida del Reino Unido, eran más, pero el Reino Unido en el año 2020 decidió salir de la Unión Europea. Estos países han delegado parte de su soberanía. Oigan bien, esto es muy importante. Han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común. Te voy a repetir. La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa. Estos países han delegado su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común. Eso es la Unión Europea. Son 27 países a la fecha. Eran más, como repito, pues estaba la Gran Bretaña, pero ellos salieron, el Reino Unido decidió salirse, que era algo de lo que ya les comentaba. Y pues ellos han decidido tomar parte, no toda su soberanía, porque ellos no entregan toda su soberanía, porque eso prácticamente ellos dejarían de existir como estados. Recordemos que uno de los elementos del Estado fundamentales es la soberanía. Ellos no pueden entregar su soberanía de forma total porque esto implicaría la desaparición de ese Estado y más bien estaríamos en presencia de otra forma de administración, otra forma de existencia de parte de los estados, ¿sí? Y fíjense que de alguna manera ese es el fin de estas uniones. Ellos realmente lo que quieren es que llegue el momento del desarrollo en el cual los estados realmente desaparezcan y se puedan unir en un conglomerado superior, en un conglomerado distinto,
un conglomerado mediante el cual ellos puedan venir, y pues existir de una forma comunitaria aún mayor, ¿verdad? Eso es la Unión Europea si lo vemos desde un punto de vista conceptual. Ahora bien, vamos a hablar de los antecedentes de la Unión Europea. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya se los he esbozado yo. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores, o sea, quienes fundaron esa pequeña comunidad primaria en los años 50, fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Eso yo no se los voy a preguntar, pero se los explico como antecedente, ¿verdad? Ese periodo, en los años 50, se caracteriza por la Guerra Fría entre este y oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría, la primavera recuerdo de ese aspecto histórico, son aplastados por los tanques soviéticos en el año 1956. En el año 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. La Comunidad Económica Europea es uno de los antecedentes más importantes para lograr la Unión Europea. ¿Sí? Aquí se habla de que se está en el tiempo de la Guerra Fría. Realmente, ¿qué era la Guerra Fría? No sé si alguien ahí me puede ayudar para ponernos en contexto qué era la Guerra Fría. Licenciado, fue un enfrentamiento político, económico, sociológico de varios ámbitos entre Estados Unidos y lo que era en aquel entonces la Unión Soviética. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles eran esos sistemas, compañero? Perdone, tal vez que me quede algo corto en la explicación, pero el apoyo, por ejemplo, a otros países. El caso más sonado son los misiles a Cuba que supuestamente iba a mandar la Unión Soviética. El apoyo que tuvieron los dos, o la parte política en la que intentaron con Corea, lo que ahora es Corea del Norte, y demás ámbitos que tenían en intervenciones políticas o ayudas económicas que le hacían hacia otros países para mantener su ámbito de influencia. Incluso, me corrige, no sé si estaré correcto, Estados Unidos apoyó o tenía interés en Haití solo con que ellos se comprometieran a no tener nada que ver con los soviéticos, si no estoy mal. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? Mi pregunta es bien sencilla. ¿Qué sistemas eran los que se enfrentaban? Capitalismo de Estados Unidos contra comunismo de la Unión Soviética. Muy bien. Eso era no, pero el capitalismo solo de Estados Unidos. O sea, es una idea errónea el creer que solamente era de Estados Unidos, ¿no? El capitalismo es un sistema sociopolítico económico que va más allá, que va más allá. Ellos eran compartidos por Francia, compartidos por el Reino Unido, por los principales
países, ¿verdad? Que conforman realmente el capital. Japón mismo es capitalista, ¿no? Voy a compartirles un mapa por acá que tengo por acá. A ver si lo podemos, para comprender de una manera un poco más gráfica esta situación. No sé si pueden ver ahí un mapa que tengo ahí en la pantalla, ¿sí lo pueden ver? Correcto. Ok, Sí, miren. Básicamente, esta parte de acá es el occidente de Europa que estoy señalando, y esta parte de acá es el oriente de Europa. Yo les mencionaba en aquel momento que, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, aquí donde tengo el cursor, Alemania fue dividida en dos. Todo esto es Alemania realmente, ¿sí? Y se dividió en Alemania del Este y Alemania del Oeste. De aquí para acá es lo que le llamaron la cortina de hierro, de aquí. Esto que va aquí, esto fue la cortina de hierro. Austria, pues evidentemente es un país occidental. Suiza, que se mantuvo neutral, pero básicamente son parte de Occidente. Aquí en Oriente, aquí en toda esta región, Yugoslavia, les mencionaba Yugoslavia, Albania, este país, Yugoslavia, es lo que hoy conforman Bosnia y Herzegovina, está Serbia, está Montenegro y está Croacia. En esta época, todo era un solo país, ¿sí? Yugoslavia. Parte del grupo o del bloque soviético. Está Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia. Hoy Checoslovaquia es un país dividido en dos, que es la República Checa y Eslovaquia. Polonia y es Alemania del Este o RDA. Esto era la RDA. Acá es la Unión Soviética, ¿verdad? Estos países son más neutrales, que son los países que se le denominan países escandinavos, Suecia, Noruega y Finlandia. Pues aquí es donde se concentraba la Guerra Fría, aquí. Pero obviamente su efecto abarcaba a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo. Ese efecto iba más allá. Aquí se practicaba un socialismo y aquí el capitalismo. Y así se dividió el mundo realmente. El mundo se dividió en esos dos polos. Es por eso que oportunamente en el seno de las naciones nació, valga la redundancia, o surgió un movimiento denominado el movimiento de los países no alineados. Este es un buen tema de investigación que pues, en algún otro curso lo dejaré si continúo dando internacional. Porque los NOAL, así se le llamaba, los no alineados, es un grupo que decía, yo no me alineo ni con la Unión Soviética, ni con los Estados Unidos, sino que yo pretendo tener mi propia línea de pensamiento sin necesidad de decir soy de aquí o soy de allá. Me explico. Ahí estaban países como México y Brasil, potencias de nuestro continente económicas, aunque independientemente de su sistema sociopolítico, obviamente más mercantilista, menos socialista definitivamente, pero más orientado hacia el capitalismo, pero políticamente no. De ahí venía el asunto. Un compañero mencionaba, por ejemplo, la crisis de los misiles. En los años 60 estaba Khrushchev en la Unión Soviética, estaba
el presidente John F. Kennedy en los Estados Unidos, para los que no sabían, la crisis de los misiles en los años 60 devino de la posibilidad de instalar misiles crucero por parte de la Unión Soviética en la Cuba de Castro de aquel momento. Comenzaba, eran los primeros años cuando la Cuba se declaró socialista. Y es interesante porque el país que ayudó realmente a Castro a subir al poder fueron los Estados Unidos. Y es interesante cómo ha habido varios eventos históricos en donde Estados Unidos ayudó a ciertos líderes a alcanzar el poder, pero luego de esto estos líderes le dieron la espalda. Tenemos el ejemplo de Castro en los Estados Unidos, en Cuba, tenemos el ejemplo de Saddam Hussein en Irak, tenemos el ejemplo del Frente Sandinista en Nicaragua también, porque pues el Frente Sandinista nunca habría podido llegar al poder si Estados Unidos no le da la espalda a Anastasio Somoza en el año 1979. Sin embargo, en el camino, pues por cuestiones de diversa naturaleza, pues estos países o estos líderes, estos movimientos le dan la espalda y se constituyen en enemigos acérrimos de Estados Unidos y toman como bandera o tomaron como bandera en aquel momento socio-histórico, político, tomaron como bandera pues el socialismo como una bandera de las naciones, pero sabemos que el resultado pues no fue un resultado que fuese apropiado para sus países, para sus naciones, para sus habitantes. ¿Ya? ¿Vamos ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, Lick, todo claro. Ok, perfecto. Sí, Osvaldo Florentín Hernández, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hablando de todo este tema, por ejemplo, a mí me surge una duda, ¿verdad? Pero quisiera que usted me diera su punto de vista. En nuestro caso, como país, ¿qué considera usted que estamos haciendo mal? Por ejemplo, porque tenemos órganos que sí funcionan, pero como que no se les dan el cumplimiento para llegar a como hacer o replicar lo de estas naciones grandes para poder constituir, porque por ejemplo, ¿verdad? Si vemos la moneda, el quetzal es poco lo que se ha devaluado con las monedas centroamericanas. ¿Qué considera usted qué mecanismo podría unificar y romper este ciclo que se lleva del monopolio? Mire, su pregunta es muy interesante y qué bueno, ¿verdad? Porque la idea de estas cosas es cuestionarnos, ¿verdad, compañero? Uno de abogado está para cuestionar, uno no está solo para repetir leyes como que es un lorito, ¿no? Sino para que realmente nuestra mente, nuestro espíritu, pues pueda, en función del bien del país, después de todo. El problema de nuestros países es un problema estructural. Es un problema estructural porque heredamos, y le echo un poquito la culpa a nuestros antecesores, a un sistema mercantilista. Nosotros no somos capitalistas. Nosotros, miren, si nosotros fuésemos capitalistas, estuviéramos bien. Nosotros no somos capitalistas, somos mercantilistas. Cada país mira el derecho propio de su nariz. ¿Por qué? Porque los monopolios luchan por mantener su hegemonía a nivel nacional y no van a permitir que nadie más meta sus manos. Los empresarios, miren, el poder realmente lo ejercen dos factores esenciales en nuestros países. Uno, los empresarios, el poder capital, y dos, el ejército, las Fuerzas Armadas. Es interesante que los dos países que tienen menguadas sus Fuerzas Armadas son los países más prósperos de Centroamérica. ¿Cuáles son los dos países más prósperos de Centroamérica? Panamá y Costa Rica. Ojo, qué interesante, ambos no tienen ejército realmente. No tienen una cultura de ejército.
Costa Rica abolió el ejército hace muchos años y algunos le critican y dicen, no, pero tienen una gran, ¿cómo le llaman? Es un gran presupuesto para seguridad. Sí, pero una cosa diferente es tener un presupuesto alto para seguridad y otra muy diferente, una institución a veces que gravita más allá de lo que se le debe como el ejército. Esos dos factores el más complicado es el poder económico. Mientras el capital en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, continúe viendo el país como una finca, pues no vamos a desarrollarnos nosotros. Pues yo no tengo nada en contra de los empresarios. Uno mismo viene a ser su empresario cuando uno funda su oficina, funda una sociedad anónima en donde uno crea su propio bufete. Uno es empresario. Yo no tengo nada en contra de los empresarios. Es más, el empresario sano es aquel que a través del empleo, pues se da esa prosperidad y esa fuente de empleo a los demás. Sin embargo, el problema es ese, de que no existe una verdadera política de nación. Es un problema muy estructural, muy serio. Un compañero me dice, licenciado, pero Costa Rica manda cadetes de su policía becados a estudiar la escuela politécnica, su policía ve temas aéreos y marítimos, pero con otro nombre. No es, esa es la crítica que se le hace. Pero no hay una institución llamada ejército con funciones bélicas como tal. Si nosotros estudiamos bien incluso los conflictos que han habido hace poco, y cuando hace poco le estoy hablando de 5 o 8 años, vino por el conflicto del río San Juan, Costa Rica puso el grito en el cielo y ¿qué vamos a hacer si Nicaragua con un ejército que tiene tanques, que tiene blindados, que tiene artillería y nos ataca, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, eso es lo que yo le digo, precisamente lo que el compañero dice, sí, se mandan cadetes y tienen un alto presupuesto, pero también hay que tomar en cuenta que Costa Rica el nivel de vida también es alto y el costo de vida es alto. Entonces, obviamente, implica un alto presupuesto. En consecuencia, compañero, ¿qué necesitamos? Pues dejar nuestro pasado. En el momento que la mente nuestra como guatemaltecos, como centroamericanos, olvidemos y no pensemos como fincas, no pensemos como nacionalistas paupérrimos que a veces pensamos, en ese momento podemos prosperar, en ese momento que nos dejemos esas ataduras que nosotros tenemos de nuestro pasado, mediante el cual nos tiene atados a un sistema colonial, llamémoslo de esa manera, porque vivimos atados a un sistema colonial. Todavía uno va a la costa y todavía hay colonos. Uno va cerca de los ingenios azucareros, si la gente sigue igual de pobre. Y sin embargo, son millones. ¿Cuánto genera el azúcar? Yo estuve trabajando en la costa muchos años. Yo viajaba a la costa. Y uno va aquí nomás 50 kilómetros, 55 kilómetros a Escuintla y uno siente y respira la pobreza. He andado por asuntos personales en Mazagua en estos últimos días y es triste porque Mazagua, si ustedes lo estudian, es uno de los municipios más pobres que existen en Guatemala. Sin embargo, en Mazagua encontramos Jaguar Energy, encontramos Hierro del Rayo, encontramos la siderurgia, está Sidegua, tenemos Piolindo y otras empresas. O sea, empresas muy fuertes en Guatemala están asentadas en esa municipalidad, en ese municipio. Entonces, ¿por qué dónde? No, ese es el asunto, no ese es el propósito de
transnacional, den empleo en esos lugares, pero nos damos cuenta que la realidad es otra. Pues algo falla, es un problema estructural muy, muy serio, compañero. Una persona me dice aquí por qué se dividían los países europeos, Lick. Esa división, ahora, no sé si me habla de Alemania realmente, de la división de Alemania, pero la división de Alemania se debió pues, a una decisión de los países aliados cuando termina la segunda, aunque eso ya lo tenían previsto, mediante el cual pues Alemania, por ser la potencia principal que promovió la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera era, al dividirla, pues ellos iban a mermar su capacidad de recuperación y de esa cuenta pues no se iba a volver a levantar para otra guerra. Pues ese es uno de los principales motivos. También era como repartirse el botín, pues para nadie es un secreto que el pueblo alemán es un pueblo muy inteligente, de grandes científicos, grandes ingenieros, han salido de ahí, entonces era una manera mediante el cual también ellos querían pues dividir eso y de alguna manera que sus posibilidades de levantarse pues fueran mucho menores. Esta división de Alemania duró aproximadamente 45 años hasta que en el año 1990 se dio la reunificación de las Alemanias. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Bueno, vamos a continuar. Surge el mercado común, como les decía, en el año de 1957, ¿verdad? El mercado común o la Comunidad Económica Europea. El 1 de enero, siguiendo con esos antecedentes, el 1 de enero del año 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. La guerra árabe-israelí de octubre de 1973, de que esa guerra, ustedes acaban de hacer una investigación, ¿sí? Ustedes acaban de hacer una investigación que estoy leyendo y quiero decirles que nadie, o sea, yo he visto ahorita 35 trabajos. De esos 35 trabajos que yo he calificado, ninguno aplicó las normas que les pedí. Ninguno lo hizo. Entonces, obviamente, y muchos se consignaron a un copiado y pegado de las fuentes, ¿verdad? Entonces, se los digo, pues, realmente no era así lo que yo pedía, pues, una investigación a este nivel es un poquito más estructurada y por eso les di las normas. Sin embargo, no las cumplieron, ¿verdad? Pero, pues, hablemos del contenido. En 1973 se da una guerra árabe-israelí. ¿Cómo se le denomina a esa guerra? ¿No fue la guerra de los 6 días, licenciado, o la de independencia? No, ya lo dijo usted, no fue. La guerra de los 6 días es del año 1967. Ustedes acaban de... Ese era parte de la investigación. ¿Cómo se llama esa guerra? Es la guerra de Yom Kippur, licenciado. Muy bien, gracias compañero. Es la guerra del Yom Kippur. ¿Sí? Y se llama el Yom Kippur, ¿por qué? ¿Por qué se le llama la guerra del Yom Kippur? Porque es considerado el día sagrado del judaísmo. Porque el Yom Kippur es una fiesta judía. Ellos tienen varias festividades, igual que los árabes, ¿verdad? Pero una de ellas era la fiesta del Yom Kippur. Y en esa fiesta fueron atacados pues, por sus enemigos, ¿verdad? Por árabes, ¿verdad? En este caso. Entonces, por eso se le denomina la guerra del Yom Kippur.
Es solo como referencia, ahora para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno. La guerra árabe-israelí de octubre de 1973, breve pero cruel, da lugar a una crisis de la energía por la cuestión del petróleo, ¿verdad? Y a problemas económicos en Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal, que era una dictadura en 1974, y la muerte del general Francisco Franco, ¿recuerdan del franquismo en España en el año 1975? Desaparecen las últimas dictaduras de derecha en Europa. En Europa ha habido dictaduras, así como en nosotros. Lo que pasa es que ellos ya avanzaron y han podido. Es lo que nos falta a nosotros. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo, oigan bien, e infraestructura en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la Unión Europea. En 1979 es elegido por primera vez por sufragio universal. Es que aquí hay una gran diferencia. El Parlamento Europeo es elegido por la gente, es electo por la gente, ¿sí? Pero de una forma mucho más democrática. Y eso le da representatividad, algo que no existe, aunque en las papeletas todavía subsiste el Parlacén, pero no tiene operatividad. Continuemos. En la década de 1970 se intensifica la lucha contra la contaminación y ahí vienen los asuntos medioambientales. La Unión Europea adopta nuevas disposiciones para proteger el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de el que contamina tiene que pagar. Avanzamos un poquito más y el sindicato polaco Solidaridad fue muy famoso en los años 80 y su dirigente, Lech Walesa fue Premio Nobel de la Paz. Se hacen famosos en Europa y en todo el mundo tras las huelgas de los astilleros de Danzig en el verano de 1980. En el contexto, recordemos que Polonia era un país comunista, llamémoslo de esa manera. En 1981, Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea y 5 años más tarde, es decir, ya por 85-86, España y Portugal. En el año 1986 se firma el Acta Única Europea, el tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas de la libre circulación de mercancías. Ahí viene algo interesante. Miren, ellos comienzan a eliminar las trabas o comienzan realmente a buscar una libre circulación de mercancías de sus productos a través de las fronteras de la Unión Europea y eso da origen al mercado único europeo. El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín, eso ya lo platicamos, y por primera vez en 20 años se abre la frontera entre las dos Alemanes, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre del año 1990. Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, que era pues el mapa que yo les estaba presentando, los europeos se sienten más cercanos y por eso el celo de la Unión Soviética de que países que antes eran parte del bloque soviético ahora sean parte de la Unión Europea. Eso realmente, si ustedes lo leen en las noticias, crea bastante conflicto. Y dice, porque Rusia, obviamente Rusia nunca va a ser parte de la Unión Europea por su papel histórico y su misma idea expansionista, porque se critica a los Estados Unidos, se critica a Japón, China, pero Rusia también tiene afán expansionista. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación. ¿Cuáles son estas? Mercancías, servicios, personas y capitales. ¿Okay? De eso se trata. La década de 1990 se firman los tratados de Maastricht. El de Maastricht es uno de los más importantes, lo vamos a estudiar en la próxima lección, en el año 1933, que es el Tratado de la Unión Europea, y el de Ámsterdam en 1999.
Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En el año 1995 ingresan en la Unión Europea 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, una localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar pasaporte en las fronteras. Hoy nosotros, aunque no presentemos pasaporte para ir nomás aquí a Honduras, sí necesitamos hacer un prechequeo y necesitamos hacer varias cosas. Millones de jóvenes estudian en otros países con la ayuda de la Unión Europea. La comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y del Internet. Así es como la Unión Europea, sí, en estos minutos, ¿verdad?, que lo hemos podido estudiar, nosotros vemos cómo ellos pudieron de alguna manera desarrollarse. Es un continente desde el punto de vista geopolítico y sociopolítico súper importante y sirve de ejemplo. Lo único que yo le critico a la Unión Europea es pretender imponer su modelo y sus políticas en otros continentes. Cada quien, yo siempre he dicho, nosotros debemos de aprender a encontrar nuestro propio camino. Y este camino lo vamos a encontrar a través de nuestro propio entendimiento, sin necesidad que otra potencia que, si bien es cierto, tiene la experiencia, pero también debe de darnos la libertad a nosotros para no imponer, sino que realmente seamos nosotros los que de alguna manera encontremos nuestro propio camino. ¿Estamos ahí, jóvenes? No sé si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? No, licenciado. Jóvenes, ¿está todo claro? Gracias. Chile, licenciado. gracias. Este fin de semana voy a seguir calificando sus trabajos. Espero yo la otra semana poder mandarles, porque no hay plataformas en la universidad, compartirles lo que es sus notas de segundo parcial unificadas, obviamente el trabajo con el examen. Si no hay nada más, alguna pregunta, jóvenes, les deseo una feliz noche. Sí, Catherine, Mariana. Compañera. Bueno, que pasen una feliz noche, jóvenes. Un feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. Igualmente, Lick, feliz Feliz noche. noche. Noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.